Martes, mesa de análisis en Tele 13 de noche con mujeres, ustedes ya lo saben. Camila Miranda, Nodo 21, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Álvaro, bien, muchas gracias. Magdalena Vergara, Idea País. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Camila, ¿todo Bienvenida bien? a ambas. Magdalena, comienzo contigo y este llamado del gobierno a un pacto amplio. Lo habían pedido los alcaldes hace algunas semanas, el gobierno recoge el guante y la ministra Toá incluso le pone fecha. Ojalá antes de fin de año. ¿Es posible eso? Lo primero yo creo que es muy positivo y necesario que exista un acuerdo amplio frente a los temas de seguridad. Es la prioridad, pero por lejos de la ciudadanía en términos generales. Y efectivamente necesitamos un acuerdo de Estado, que no sea esto que cada año estamos cambiando según si cambian los gobiernos o no, sino que hayan decisiones de largo plazo en qué es lo que nosotros queremos alcanzar. Pero efectivamente no es fácil el lograr eso. Yo creo que en parte no es fácil por una tensión que hemos conversado muchas veces acá, que es qué entendemos en el fondo por lo que va a ser violencia, cuáles van a ser las decisiones que se decidan tomar. Ya estamos viendo que incluso en temas de estado de excepción han habido discusiones, incluso al interior del gobierno, que yo creo que es donde está la mayor tensión. Entonces, lo primero es que efectivamente el gobierno sea capaz de tomar una decisión y generar acuerdos amplios dentro de su conglomerado para también eso poder llevarlo a la ciudadanía, que creo yo que es la parte más difícil de alcanzar de todo este acuerdo, de hecho. Sí, hoy día hubo una reunión, de hecho, la ministra del Interior con la bancada del PC, que le manifestó algunos reparos por cómo se estaba llevando adelante la gestión de seguridad. ¿Qué esperar ahí, Camila? O sea, yo creo que ahí hay que dividir la gestión actual de ciertas políticas en situaciones donde se afecta la seguridad, sea pública o ciudadana, y la otra tiene que ver con construir este acuerdo, porque lo que requerimos nosotros es una nueva arquitectura de seguridad. O sea, aquí no nos basta con respuestas concretas para mañana pasado, sino que el diagnóstico general que viene hace harto rato instalándose en Chile es que nos falta una organización distinta de la seguridad. Por eso se ha discutido en varios gobiernos lo de este Ministerio de Seguridad Pública, que entiendo que se está tramitando y que obligaría a reordenar también dónde se colocan las policías, preguntarse por las materias de inteligencia que hoy día están también en entredicho. Es decir, se requiere producir eso y a partir de esa arquitectura decir, bueno, cómo trabajamos con las policías, ahí se requiere reforzarlas, pero también una reforma en muchas materias y entender que el abordaje en la seguridad implica distintas dimensiones. Efectivamente, una tiene que ver con la fuerza policial, pero hay otras que tienen que ver con lo que algunos expertos hablan como ciudades sitiadas, sectores donde el ambiente mismo dispone una sensación de inseguridad que es compleja. Entonces, si uno quiere avanzar efectivamente un acuerdo de Estado, yo creo que va a haber que hacer un llamado a todos los sectores aquí que se bajen un poco de la dimensión más incluso panfletaria de esta medida a esta otra, porque aquí hay que pensar la estructura de seguridad que queremos tener, si estamos enfrentando el crimen organizado, si estamos enfrentando distintos tipos de encerronas, si estamos enfrentando percepciones de inseguridad muy altas que son complejas. Entonces creo que ese debe ser el llamado y aquí medio congelar otras tratativas que tienen más que ver con efectivamente mantener puntos, digamos, de desacuerdo con lo que hace de repente el gobierno, pero aquí se requiere efectivamente, o sea, se va a tener una conversación de Estado para avanzar en responder a las materias de seguridad y dentro de ellas pongamos la discusión de los instrumentos, etcétera, pero de lo contrario, yo creo que va a ser más un ejercicio de pantomima si es que la disposición no es a esa, construir un instrumento de Estado. Ahora, es un punto porque ya desde la oposición dijeron, ok, pero hay 100, conversábamos recién con el senador Chaguán, 100 medidas que han planteado los parlamentarios que queremos que se aprueben, incluso hoy día hay un pizarrón diciendo estas los que no se han aprobado. ¿Cómo va a ser esa tramitación? ¿Cómo se vislumbra ahí, Magdalena? Sin duda es complejo, como decíamos. Yo estoy de acuerdo con Camila que aquí tiene que haber una mirada de largo plazo en distintas temáticas, pero no podemos desconocer las discusiones que llevamos mucho tiempo teniendo. Y en ese sentido, discusiones como la Ley de Seguridad del Estado, el tratamiento, el cambio penal de lo que es la usurpación y una serie de otras tramitaciones, proyectos que están hoy día discutiéndose, a mí me parece que es importante poder avanzar en eso. Y por eso también yo creo que si el gobierno hace un llamado a hacer un acuerdo amplio, también él tiene que decir, bueno, realmente cuál es su postura frente a estas temáticas que cuando fueron parlamentarios las votaron incluso en contra y que son necesarias para hacerse cargo de una dimensión importante de lo que es seguridad y orden público dentro del país. Y no es solamente la delincuencia que nosotros podemos ver en delitos comunes, aquí estamos hablando, o sea, lo que ocurre en la Araucanía también es parte y debiera incorporarse dentro de este trato, porque ahí no es en el fondo, aquí no es un conflicto mapuche-Estado, sino que un conflicto de narcotráfico, de terrorismo, entonces que sin duda es parte de esta seguridad. Entonces, si el gobierno no es capaz de plantearse claramente cuál es su posición frente a estas temáticas que venimos mucho tiempo discutiendo, que es ampliamente solicitado por la ciudadanía también, me parece que va a ser muy difícil poder llegar a ciertos acuerdos amplios. Ahora sí, Camila, el gobierno parece absolutamente ya ordenado y viene
viene un encuentro el próximo domingo, este domingo el próximo, para poder establecer como la seguridad como la principal prioridad. En eso ya no hay mucha discusión. Aunque, insisto, hay sectores del PC que están mirando con cierta distancia la forma en que se ha manejado. ¿Cómo lo va a hacer internamente el gobierno para bajar esto a sus dos coaliciones? O sea, primero yo creo que cuando definió los ejes de la propuesta de ley de presupuesto, definió que la seguridad era un marco troncal del gobierno que tenía distintas implicancias social, ¿cierto?, ciudadana, económica, y efectivamente en la materia de seguridad ciudadana, sobre todo, implica, como decía, primero pensar esta arquitectura y a partir de esa ir procesando incluso los proyectos de ley que hoy día están presentados o no, pero puestos desde esa perspectiva. O sea, ¿qué arquitectura vamos a construir? Entonces, ¿qué sentido tiene este estado de excepción o este otro en esa arquitectura? Porque quién responde, yo creo que esa es la conversación que hay que sostener. Y en términos de las coaliciones, yo creo que es una buena señal que hay un cónclave para efectivamente, una vez que ya está zanjado esto como un criterio organizador que hace sintonía con todo lo que experimentamos todas y todas las percepciones que tenemos, creo que va a ser el espacio efectivamente para ir resolviendo esas disyuntivas, que efectivamente tienen que ver, a mi parecer, más con instrumentos específicos que con la convicción de que se requiere una política de seguridad. Yo me atrevería a decir que ningún sector hoy día plantea que eso no se necesita. Entonces yo creo que efectivamente un rol que tienen los distintos partidos, aquí no solamente del oficialismo, sino en la oposición, es plantear distintos instrumentos, distintas perspectivas de arquitectura. Yo creo que lo importante es que aquí haya la voluntad de dar esa discusión y avanzar. Y si hay un plazo de a fin de año, yo creo que es un plazo prudente, mientras se siguen avanzando en otras materias. Tú comentabas lo de la Araucanía hace poco y me parece importante que hayan ahora datos sobre crimen organizado, que no es solo en la Araucanía, hay un caso en Antofagasta, hay varios casos en que se han empezado a dilucidar acontecimientos. Yo creo que dar esas respuestas también le da un incentivo a la ciudadanía a decir, bueno, de un acuerdo de seguridad más amplio pueden venir buenas cosas porque están pasando algunas situaciones, como conocer ciertas redes que se están articulando. Entonces yo creo que ese espacio va a servir para poder apretar, discutir esas disyuntivas y efectivamente es parte del ejercicio de la construcción de una coalición, plantear diferencias y es bueno que sea en ese espacio y no en el debate cruzado, ¿cierto?, que no le hace bien a los acuerdos ni al gobierno. Sí, no, yo estoy de acuerdo, solo que hay ciertos matices, creo yo, porque efectivamente, como decía antes, no podemos partir de cero en esta discusión. Y aquí solo recordar que sí han habido planteamientos más bien como refundacionales, por ejemplo, de las policías, algunos, oye, disolvámosla. Entonces, yo creo que ahí o sea, necesitamos un piso mínimo, común, desde el cual poder avanzar. Entonces, si la discusión está en si, por ejemplo, va a existir o no policía, si es que la vamos a refundacionar, a refundar Carabineros de Chile, yo creo que eso sin duda que va a seguir entrampando la discusión. Cuando tenemos distintas comisiones, por ejemplo, que han presentado informes muy claros de cómo tenemos que avanzar de forma bastante transversal, no eran solamente de un sector político, sino transversalmente. Aquí hay que profesionalizar Carabineros, ver cómo avanza en la carrera, en fin, obviamente todo el trabajo en cuanto a su formación. Entonces hay un sinnúmero de cuestiones, pero de nuevo, yo insisto, yo creo que acá lo importante es que el gobierno dé el primer paso respecto de cuál es su posición frente a esas materias y su coalición, porque no es menor que hoy día finalmente el Partido Comunista también le haya puesto los puntos sobre la I a la ministra Toá, diciéndole, nosotros no vamos a aprobar esto, sí, poniendo sus propias condiciones en el fondo, diciendo a nosotros nos da resquemor en el fondo hablar incluso de estas temáticas, porque lo cierto es que no se sienten tranquilos, no se sienten en el fondo en su espacio, ¿no es cierto? Esto es algo que se les ha impuesto sobre su agenda y no que venían trabajándola sobre eso. Vamos a ver cómo resulta ese cónclave, cómo se registra esta y cómo se concreta esta agenda y si se cumple el plazo de aquí a fin de año. Magdalena, Camila, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ti también. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches.